Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y hay palabras que, una vez olvidadas, duelen como heridas abiertas. Don Aurelio había vivido 82 años sin saber leer, y sin saber, tampoco, lo que su esposa le había querido decir en sus últimos días. Hasta que un día encontró una caja escondida bajo el piso de su antigua habitación, y lo que había dentro cambiaría el rumbo de su vida. La caja del silencio. El sol apenas se colaba por la ventana de madera cuando don Aurelio bajó lentamente al sótano de la casa que construyó con sus propias manos. No buscaba nada en especial, solo huía del silencio que llenaba cada rincón desde que su esposa, Elena, partió hacía ya 10 años. Había vivido con dignidad, pero con una espina enterrada. Nunca aprendió a leer. Siempre decía que no lo necesitaba. Su oficio en el campo, sus manos fuertes y su intuición bastaban. Pero esa mañana, una tabla crujió más de lo habitual. La levantó y encontró una pequeña caja de latón envuelta en un pañuelo blanco. Dentro había algo inesperado, una colección de cartas, todas firmadas por Elena. La primera decía: «Para cuando ya no pueda hablarte». Don Aurelio sintió un golpe en el pecho. No podía leerlas. No podía entender lo que ella le había dejado para después. Y por primera vez en su vida, el hombre que creía haberlo visto todo, sintió que le faltaba algo esencial. Durante semanas, don Aurelio no pudo sacarse la caja de la cabeza. Intentó hacer lo de siempre: cortar leña, alimentar las gallinas, preparar su café amargo, pero nada lo llenaba. Un día, con el corazón decidido y un cuaderno bajo el brazo, caminó hasta la biblioteca del pueblo. Nadie lo había visto allí en años. Al entrar, todos lo miraron como si se hubiera equivocado de lugar. «Quiero aprender», dijo con voz baja, «a leer». La bibliotecaria, una mujer joven llamada Clara, sonrió con ternura. «¿Por qué ahora, don Aurelio?» «Porque hay palabras que me están esperando». Así comenzó su travesía, con trazos torpes y confusión entre letras, entre lágrimas que a veces brotaban sin previo aviso. Clara fue paciente. Lo trató como un niño que aprende a hablar por primera vez. Y en cierto sentido, lo era. Cada noche, don Aurelio se sentaba en su vieja silla, abría el cuaderno y repasaba las letras una por una. La E como Elena, la A como amor, la L como lágrimas. El silencio en su casa comenzaba a llenarse con un murmullo nuevo, el de la esperanza. Pasaron 6 meses. Un día, Clara le entregó una hoja con la letra de imprenta grande. «Hoy estás listo. Hoy podés leer tu primera carta». Don Aurelio la sostuvo con manos temblorosas. No era una de las cartas de Elena. Era una que Clara escribió especialmente para practicar, pero hablaba como si fuera ella. «Si estás leyendo esto, es porque decidiste no rendirte, porque aunque pasaron años, tu amor por mí sigue vivo. No importa que no hayas leído antes, lo importante es que ahora estás aquí, leyendo con el corazón». Don Aurelio no pudo contener el llanto. Por primera vez en muchos años, no lloraba de dolor, sino de orgullo. Esa noche volvió a casa y abrió la primera carta de Elena. Le tomó más de 1 hora. Tropezó con palabras, regresó renglones, buscó significados. Pero cuando terminó de leerla, sintió que algo dentro suyo sanaba. Era como si la escuchara hablar de nuevo. Don Aurelio pasó el siguiente año leyendo una carta cada semana. A veces reía, a veces hablaba solo, contestando en voz alta. A veces se quedaba en silencio, pero ya no era un silencio de vacío, sino de compañía. Un día,
Clara le pidió que compartiera su historia en la escuela del pueblo. Allí, frente a niños y jóvenes, con su cuaderno arrugado y sus gafas torcidas, contó su viaje. Les habló de la caja, de las letras, del dolor de no entender a tiempo, pero también de la fuerza de no rendirse. Nunca es tarde para amar mejor. Y a veces, amar mejor significa aprender a escuchar, incluso después del adiós. Cuando terminó, una niña levantó la mano. ¿Y ahora qué va a hacer, don Aurelio? Él sonrió. Ahora voy a escribirle yo una carta a Elena. Lección moral de la historia. Nunca es tarde para aprender, para sanar, para amar mejor. Esta historia nos enseña que el aprendizaje no tiene edad, que siempre podemos comenzar de nuevo y que sanar viejas heridas requiere valor, pero también humildad. Don Aurelio no solo aprendió a leer, aprendió a conectarse con su pasado, a entender su presente y a dejar un legado para el futuro. Todos tenemos una caja en algún rincón del alma con palabras que nunca leímos o que no nos atrevimos a decir. No te limites por tu edad o por lo que no supiste antes. El cambio comienza cuando decides dar el primer paso. Valora la educación, incluso en su forma más simple. Leer, escribir, entender. Es también sanar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia que puede cambiar la forma en que ves la vida.